Dios les bendiga, hermanos, qué bendición nuevamente estar en esta clase y vamos con la parte B del texto 13, disensión antipapal. Un factor de gran importancia en la declinación papal y en el clamor de reforma fue la presencia de todas partes de disensión antipapal. Es difícil juntar en una palabra descriptiva todos los grandes movimientos que existían exactamente antes de la reforma. El único registro de tanto de ellos viene de su persecución a través de la Inquisición. Algunos de los movimientos eran distintivamente medievales en su concepción religiosa. Otros tenían principios bíblicos. Aún hoy es difícil interpretar correctamente los movimientos religiosos contemporáneos a pesar de la posesión de extensa literatura de sus propios adherentes. El problema de intentar dar un verdadero cuadro de movimientos cuyos únicos registros son de un hombre, un enemigo, la causa, incapaz de diferenciar objetivamente entre lo bíblico y lo herético, es muy grande. La misma situación hace más difícil el asunto de determinar las relaciones y la historia de cualquiera de tales movimientos. ¿Estaban esos disidentes antipapales aislados y separados en sus varios movimientos o había correspondido entre ellos? ¿Representaban los frutos de movimientos anteriores o surgieron completamente nuevos? Tales asuntos tienen apasionados defensores en ambos extremos y no pueden ser resueltos completamente. O sea, lo cierto es que llegamos a un nivel, recordando toda la perversión en la cual estaba inmersa el papado y todo el catolicismo, que tenía la Iglesia Católica muchísimos detractores, tanto dentro como fuera. El asunto es que determinar la fiabilidad de los escritos históricos que no han llegado hasta la época es muy difícil, porque muchos de esos escritores que relatan el asunto, pues en muchos casos no conocían nada de Biblia, eran completamente católicos o eran completamente heréticos, aún inclusive para los católicos. Entonces es complicado tener una precisión histórica de los hechos que acontecieron en contra del papado. Continuamos aquí. Evidencia de unidad y continuidad. Los remanentes literarios de oposición concertada contra la Iglesia romana serían naturalmente bastante escasos. Hay indisputable evidencia, sin embargo, de que muchos de los movimientos que una vez se pensó estaban aislados y separados, en realidad tenían íntima comunión y correspondencia. Por ejemplo, partidos evangélicos de Alemania, Austria e Italia se reunían en convención ya para 1215 para discutir puntos de vista de mutua creencia. Cuando él habla de partidos evangélicos de Alemania, Austria e Italia, eran grupos bíblicos, grupos que defendían la palabra de Dios, que no estaban adscritos de ninguna manera a iglesias, pues que no estaban adscritos de ninguna manera a la Iglesia Católica. También había tenido lugar constante correspondencia entre los disidentes evangélicos de todas partes de Alemania y Bohemia, mucho antes de la Reforma. En el siglo XIII, el Papa Inocente III denunció la traducción de las escrituras al lenguaje del pueblo, y la posesión de las escrituras en lengua vernácula fue considerada como herejía. Es decir, tener la Biblia en el idioma propio, eso era para el catolicismo herejía, era algo que no se podía hacer. Aún antes de la versión inglesa de Wycliffe, en el siglo XIV, los disidentes traducían la Biblia al lenguaje del pueblo. Existían docenas de traducciones alemanas en el siglo XV. Algunas mostraban evidencia de hacer un trabajo independiente, mientras que otras dejaban ver una fuerte comunión que señalaba a grupos muy distantes. Mucho después que empezó la Reforma, los anabaptistas de Alemania usaban estas antiguas traducciones en vez de la traducción de Lutero. Un interesante reflejo de las conexiones entre los disidentes se ve en el hecho de que los valdenses de Italia y Francia, los hermanos de la vida común en los Países Bajos y Alemania, y los hermanos unidos de Bohemia, usaban el mismo catecismo para la instrucción religiosa de los niños. Se encuentran ediciones del mismo catecismo en francés, italiano, alemán y bohemio. Y cuando hablo de catecismo, esto era un discipulado.
O sea, ellos compartían un mismo libro de discipulado o diferente, pero era común en diversos aspectos. Y no solamente en un solo idioma o en un solo grupo, sino que varios grupos de estas iglesias que no eran católicas, no lo fueron, compartían ideas más o menos igual. Determinar la precisión de qué es lo que creían es algo muy complicado, porque la historia la están escribiendo los mismos católicos. Los escritores dentro de estos mismos grupos fueron perseguidos, asesinados, sus escritos fueron quemados. Entonces, la mayor parte, inclusive estas mismas Biblias, que eran muchas, que circulaban ampliamente dentro de estos grupos y en estas ciudades, al ser perseguidas por el catolicismo y posteriormente subyugadas, esas Biblias fueron quemadas. Por eso el paso histórico y la destrucción desmedida, la persecución desmedida que hubo en contra de estos grupos, pues hizo que el registro histórico sea realmente escaso. Pero aún inclusive los mismos católicos relatan estos hechos. Ok, no es difícil encontrar evidencia convincente de que muchos de los movimientos disidentes de los siglos XIII y XIV eran sucesos de grupos más primitivos. Doctrinas peculiares, notables en el sistema de los paulicianos orientales de la Edad Media temprana, por ejemplo, fueron reproducidas por los bogomilas de los Balcanes y por los cátaros de Francia y Alemania. La dispersión occidental de los paulicianos es un hecho histórico. El nombre de los cátaros, griego tanto en la forma como en el espíritu, lo señalaba como un movimiento oriental trasplantando al occidente, probablemente una reaparición de los disidentes paulicianos y bogomilas. Hay evidencias de la persistencia del antiguo cristianismo de Bretaña, interrumpido por el sínodo de Whitby en el 644, así como del antiguo cristianismo del continente. La rápida dispersión de la reforma de Lutero y la repentina aparición de congregaciones anabaptistas organizadas por todo el continente en el siglo XVI testifican un amplio fondo cristiano. Entonces, lo que está diciendo es que había varios grupos con nombres que se le daban, se conocían como los paulicianos, como los bogomilas, como los cátaros, de los cuales los católicos siempre tildaron de herejes, inclusive de brujos, de practicar brujería, y siempre es conocida la figura del brujo que tiene un gato, y ese gato siempre era símbolo de estos grupos cristianos, por eso cátaro, gato. Entonces, que estaban asociados a estos grupos herejes. Entonces, sin embargo, su rápida aparición, su rápida diseminación a lo largo de Europa, dice que no fue algo repentino, sino que ya estaban allí. Lo que el autor dice, y que personalmente comparto al 100%, es que todos estos grupos ya estaban predicando, ya estaban en toda Europa, al margen de la persecución, al margen del hecho de que se le daba la espalda, de que no eran tomados en cuenta para absolutamente nada. Había grandes grupos cristianos a través de toda Europa que ya a partir del siglo XVI empiezan a hacerse visibles por el tema de la reforma. Pero no es que necesariamente se aparecieron de repente o que sus iglesias crecieron, ya ellos estaban allí, pero se hicieron visibles, repito, gracias a la reforma. Impedimentos para la certeza histórica. Es difícil ser exacto sobre la historia de la disensión en este periodo. La escasez del material histórico lo impide. La mayor parte de los remanentes literarios fueron preparados por los enemigos de los disidentes y conseguidos mediante las más crueles torturas por los inquisidores. Ante la supresión de la disidencia por la organización central de la Curia Romana, esta obra era llevada a cabo por los obispos locales o por predicadores en campaña. Bajo estas circunstancias, hasta los registros inquisitoriales son escasos y prácticamente no hay evidencia en ninguna clase acerca de los disidentes y de sus creencias. Lo mismo que hemos estado diciendo, ¿verdad?
la historia la han escrito los católicos, y los textos que había al respecto y que ellos pudieran haber dejado, pues ellos, los católicos, se dieron a la tarea de eliminarlos, quemarlos, destruirlos. Por ejemplo, aunque los bogomilos del siglo XII hayan llegado a ser tantos como 2 millones, uno de los principales registros de su creencia viene de un monje bizantino llamado Eutimio, que murió en 1118. Él daba cuenta de cómo, entre otras cosas, ellos rechazaban la cena del Señor como un sacrificio de demonios. Y cuando habla la cena del Señor, era la misa, que cualquier cristiano, por supuesto, rechaza. Cristiano bíblico. Llamaban a las iglesias morada de demonios. Pero explico, o sea, a las iglesias católicas. Y bueno, tú sabes, la verdad detrás de esto. El culto a las imágenes dentro de ellas es idolatría. Es que lo es. Y a los padres de la iglesia los calificaba de falsos profetas contra los cuales Jesús había advertido plenamente. Tales cargos indudablemente eran similares a los hechos contra los cristianos primitivos. Eran llamados ateos porque no tenían ídolos, caníbales porque participaban del cuerpo y la sangre de Cristo, e inmorales porque hablaban del amor cristiano. Y tal vez los bogomilas rechazaban la misa, rechazaban las iglesias ortodoxas ya del otro lado, en el oriente, y se oponían, por supuesto, a la idolatría. Por toda la descripción hecha, los bogomilas parecen haber sido el producto de la obra misionera de los paulicianos entre los búlgaros. Cuando menos, sus pretendidas doctrinas reflejan algo de las peculiaridades de los paulicianos, modificadas por las tendencias dualistas y maniqueas. O sea, hago la aclaratoria. Sin embargo, el hecho de que estos grupos no eran católicos, rechazaban la misa, rechazaban la infalibilidad del Papa, rechazaban la idolatría, no necesariamente significa que todas las demás doctrinas estaban correctas, ¿ok? Entiéndase que son muchos grupos, que es mucho el periodo de tiempo al cual estas iglesias pudieron ir evolucionando, que muchas de ellas no tenían toda la Biblia completa, sino porciones, y que no necesariamente estaban organizadas como grupos de iglesias, sino que eran pequeños grupos, muchas de ellas, otros no, otros sí eran mucho más grandes, pero que puede que hayan diferido en puntos importantes con respecto a las verdades bíblicas que hoy en día pues todos conocemos. Había limitaciones, no solamente geográficas o de tiempo, sino también de comunicación. Y entre esa comunicación, por supuesto, pues también de comunicación de las escrituras. Entonces, era complicado mantener una misma línea doctrinal entre uno y otro, básicamente porque no tenían la Biblia completa. ¿Okay? O sea, ya la Biblia había sido dada, ya hace muchos años atrás, pero ellos, la mayoría de ellos, lo que tenía era Colosenses, o tenía 1 y 2 Corintios, tenía Hechos y ya. Y esos eran los textos que más utilizaban, por decir algo. Entonces, había muchas limitaciones, ¿ok? Y hay que aclarar eso. O sea, lo que te quiero decir es que no necesariamente tenían ellos la doctrina correcta al 100%. O sea, que puede esperar que tenían algunos detalles doctrinales por todas las razones que pues, ya hemos mencionado. Sin embargo, sí puede verse en algunos escritos que han quedado por allí el hecho de la salvación por fe, que lo recoge Lutero después y otros reformadores. Bueno, sigo la lectura. Otro ejemplo de la parquedad de los registros se ve en la historia de los petrobrusianos y los enriquianos. Estos movimientos empezaron separadamente, pero se unieron. Mucho de lo que se conoce de los petrobrusianos viene de la pluma de un enemigo católico romano. Pedro de Bruys era un sacerdote de la iglesia romana en el siglo XII. Había sido alumno de Abelardo, el gran librepensador. Por el año 1104 empezó su carrera como reformador en el sur de Francia y fue muy influyente hasta su martirio hacia el año 1126.
Enrique Lausana era un monje católico romano que se asoció con Pedro como reformador. Después de un largo y activo ministerio, murió como mártir en 1148. La naturaleza bíblica de las cosas que estos hombres enseñaron es evidente, a pesar de la denuncia de sus doctrinas por sus biógrafos enemigos. Ellos negaban que el bautismo de niños fuera realmente un bautismo y decían que solo una profesión de fe inteligente de la persona por sí misma, sin un sustituto como lo es el padrino, traía la salvación. Ellos rechazaban vehementemente las cruces en la adoración, puesto que Cristo fue muerto en una. Ni los templos ni las iglesias eran necesarios para el culto a Dios. Ellos negaban la doctrina de la transustanciación y tal vez se negaban a observar la cena de ninguna manera. Solo reconocían las escrituras como autoritativas, negando la autoridad de los padres primitivos y de la tradición, y por supuesto pues también del Papa. Cuando habla de la tradición, ellos se basan en la tradición, en la tradición, para darle al Papa su supuesta infalibilidad. Inocente III y la disensión. El Papa que cerró el periodo anterior y que abrió el presente, Inocente III, de 1198 a 1216, tuvo contacto con dos grupos disidentes, los valdenses y los cátaros. Ambos movimientos tenían una larga historia antes de ese tiempo. El origen de los valdenses está en disputa. Hasta el origen de su nombre está en duda. Tal vez lo empezó Pedro Ubaldo de Lyon en Francia en los últimos años del siglo XII. Él encabezó un movimiento en que los laicos deliraban por la enseñanza y el canto de las escrituras. El grupo fue excomulgado de la Iglesia Católica en 1184, pero continuó extendiéndose rápidamente por el sur de Francia, por Italia, España y por el Valle del Rin, en Alemania. Los inquisidores que procuraban información sobre las creencias de los valdenses testifican que tenían casi las mismas doctrinas que los petrobrusianos, la escritura como única autoridad, la necesidad del bautismo del creyente, la negación de la autoridad de la Iglesia romana, rechazo del purgatorio y del mérito de orar a los santos, y la negación a creer que el pan y el vino se cambian en el cuerpo y la sangre de Cristo por el sacerdote. Además, se afirmaba que los valdenses permitían que los hombres predicaran sin una ordenación adecuada, difamaban al Papa, se negaban a hacer confesión canónica y rechazaban los juramentos y aún la guerra. Para 1212 algunos de estos grupos se acercaron a Inocente III para pedir permiso de reunirse y leer las escrituras. El Papa dio su permiso, pero 3 años después inició un decreto de condenación contra todos los valdenses. Un esfuerzo por inutilizar el movimiento, 2 sínodos católicos sucesivos prometieron la lectura de la Biblia en el lenguaje del pueblo, ya fuera por laicos o por clérigos. Aunque fueron severamente perseguidos, los valdenses continuaron, dice, hasta el tiempo presente. El grupo conocido como los cátaros apareció en Francia en el siglo XI. Sus doctrinas eran muy similares a la de los bogomilas. De hecho, los cátaros de Francia consideraban a Bulgaria como su lugar de origen y reconocían un jefe bogomilo como su cabeza espiritual. Su concepto dualista de Dios y su cristología docética sugieren una fuerte influencia maniquea, otra indicación que tal vez su sistema doctrinal se originó en el Oriente, donde el maniqueísmo era más fuerte. El maniqueísmo fue una doctrina oriental bastante lejana, de apenas el siglo III, iniciada por Manes, que habla acerca de una lucha constante entre el bien y el mal. Y esto originó otras ideas como que se extendieron ampliamente en el Oriente, como el yin y el yang, y filosofía equivalente, pero que cuando llega al cristianismo y se desarrolla como filosofía, pues puede hacer un gran daño al ignorar temas importantes en la escritura, que no vamos a entrar ahorita. Los disidentes conocidos como albigenses, porque vivían cerca de Albi, en el sur de Francia, eran cátaros. Inocente III, de 1198 a 1216, decidió, en vista de la gran fuerza del movimiento, que debían emplearse fuertes medios para desarraigarlo.
Consecuentemente, Inocente envió 2 delegados a Francia para empezar el esfuerzo. Habían sido persuadidos por el obispo de Osma y por Domingo de probar primero medios religiosos. Asumiendo la apariencia de limosneros, los delegados y otros vagos descalzos y presentaron un ejemplo de humildad y pobreza. Pocos albigenses se convencieron. Pronto siguieron medidas violentas. El conde Raimundo de Tolosa era el gobernador nominal del área donde los herejes, llamados por ellos así, vivían, pero fue indiferente a sus conceptos religiosos, puesto que eran buenos súbditos. Uno de los delegados fue asesinado en 1208 y Raimundo se convirtió en sospechoso de complicidad, o al menos fue acusado de ello. Inocente III proclamó una cruzada contra Raimundo y los albigenses. Quienquiera que lo conquistara tendría el territorio como botín de guerra. Cuando las ciudades eran capturadas, sus habitantes eran matados o vendidos como esclavos. Los albigenses huyeron por toda Europa y otros de los cátaros siguieron su ejemplo. El Papa Inocente promovió mediante el Cuarto Concilio Lateranense de 1215 3 cánones relativos a los herejes. Los gobernadores seculares no deben tolerar a los herejes en su dominio, decía este concilio. Los gobernadores seculares que se niegan a desarraigar a los herejes deben ser echados, ya sea por sus súbditos o por cruzados del extranjero. Los cruzados contra los herejes en el propio país traen todos los privilegios sacramentales y las indulgencias que se conceden a las cruzadas contra los turcos en Jerusalén. Bueno, se hacía una cruzada. Esto es, se arma un ejército, se invade el lugar donde estaban estos cátaros, que era un dominio, así como un feudo. Estamos en el tiempo feudal, donde había un señor feudal que tenía una población X que le trabajaba en la tierra. Y bueno, resulta que este hombre tenía cátaros en su territorio y los toleraba, dice, porque eran albigenses, porque eran buenos trabajadores, Raimundo. Y resulta que, bueno, la Iglesia Católica lo colocó a él como ejemplo de lo que ellos no iban a tolerar. Mandó una cruzada, es decir, un ejército a matar, asesinar, destruir, con la garantía dada por la Iglesia Católica de que iban a recibir indulgencias. Es decir, ellos iban a asesinar, iban a matar personas, adultos, niños, con el visto bueno de la Iglesia Católica. Y por supuesto, pues, que muchos de ahí salieron y se dispersaron llevando la palabra de Dios con ellos. La extensión de la disensión eclesiástica. Un método de notar la amplia extensión de la disensión contra el sistema católico romano fue el geográfico. Entre 1215 y la tesis de Lutero de 1517 es posible encontrar grupos considerables de disidentes en casi cada sección del mundo occidental. La disensión era fuerte también en Oriente, pero esa área no estaba incluida en el dominio del Papa después de 1054 y no participó en la Reforma. Entonces vamos a hablar acerca de la extensión más en términos geográficos. Inglaterra. En Inglaterra, los lollardos, nombre dado a los pobres sacerdotes de Wycliffe, constituyeron un movimiento disidente grande y agresivo. Un escritor católico romano a los fines del siglo XIV dijo que 1 de cada 2 hombres parecía ser un seguidor de Wycliffe. Es decir, el impacto de Wycliffe en esta época, un predicador bíblico, fue bastante grande. Los lollardos eran bastante fuertes en 1395 para presentar una petición al Parlamento atacando la Iglesia romana y sus doctrinas, poniendo en particular el sacerdocio romano, el celibato romano y la transubstanciación, las liturgias romanas, las oraciones por los muertos, la confesión auricular y las cruzadas romanas. 4 años después, con el ascenso de Enrique IV, que estaba bajo la influencia del arzobispo Tomás Arundel de Canterbury, empezó la persecución contra los lollardos. Después de 1417 se volvieron clandestinos, pero su influencia y sus doctrinas no fueron destruidas. Pasando a Francia y España.
Ya se ha hecho referencia a los movimientos disidentes de Pedro de Bruys y Enrique de Lausana y a los cátaros. Algunos historiadores creen que estos grupos, casi todo el sur de Francia se volvió antipapal mediante estos grupos durante el siglo XII. Cuando la persecución albigense empezó en el siglo XIII, muchos de los cátaros huyeron a España y fueron victimizados por la Inquisición romana, por la Inquisición española. Una de las cartas de Bernardo, el sobresaliente predicador del siglo XII, señala que las iglesias estaban sin congregaciones por causa del movimiento herético. O sea, es curioso esto, que ellos mismos decían que sus propias iglesias, sus iglesias católicas, no había gente, no iba la gente por causa de que todas las personas se iban a las iglesias cristianas de la época. Reseñado por un católico. Italia. Los reformadores no eran desconocidos en la misma puerta de la sede papal. Una de las figuras reformadoras sobresalientes fue Arnoldo de Brescia, en el norte de Italia. Sus censuras contra el papado iban dirigidas principalmente a las actividades seculares y financieras del clero, que, decía él, no debían ocupar su atención. Solo las ofrendas voluntarias deben proporcionar el sostén de los dirigentes religiosos. Él huyó de Italia en 1139 para escapar a los cargos de herejía, pero en 1145 asumió la dirección de un movimiento popular que quería expulsar al Papa y procuraba la restauración de la antigua República Romana. 10 años después, rodeado por la alianza militar del Papa Alejandro III, Arnoldo fue martirizado. Es probable que Arnoldo fuera el fundador del grupo conocido como los arnoldistas, la inspiración del movimiento desarrollado más tarde conocido como los hombres pobres de Lombardía. No se conoce mucho de estas dos sectas, excepto que son frecuentemente mencionadas como herejes en los escritos católicos romanos de los siglos XIII y XIV. Parecen haberse opuesto vigorosamente al sistema católico romano, haber negado que el agua en el bautismo trae perdón y haber censurado al clero romano por su secularización y corrupción. Otro grupo italiano, conocido como los humillados, se levantó en el siglo XII. Se conoce muy poco de ellos, excepto que eran clasificados como herejes, y se les menciona en tal manera que parecen haber estado asociados con los valdenses. La influencia de estos disidentes era muy extensa en el norte de Italia. En un documento escrito alrededor de 1260, un autor anónimo señaló que en el norte de Italia los valdenses tenían más escuelas que la iglesia ortodoxa y también tenían más oyentes. Además, declaraba que por su gran número, los herejes tenían disputas públicas contra el catolicismo y servicios en el mercado a campo abierto. Entonces, claro, lo que nos ha llegado, la historia que nos ha llegado a través de la vida católica, es que eran poquitos, que eran aislados, pero resulta que no era así. Y de hecho en la misma Italia había grandes iglesias o aún grandes congregaciones que se reunían en el propio mercado, que era el lugar donde se reunía pues mucha gente. Los estados alemanes. El movimiento valdense también se propagó en muchas áreas de los estados alemanes. El mismo autor que describe el gran número de los valdenses en Italia habla de la gran extensión de valdenses por Passau en el río Danubio. Nombraba 42 lugares de la diócesis católica de Passau que estaban afectadas por la herejía. En 12 de estos lugares los valdenses tenían escuelas y en una de ellas un obispo. Documentos católicos romanos de un siglo y medio después, de 1389, describen 92 puntos de doctrina y prácticas papales rechazados por los valdenses, y da evidencia de que este movimiento se había vuelto completamente cristiano en su concepto doctrinal. En el siglo XIV, dos teólogos en escuelas alemanas enseñaban abiertamente doctrinas que diferían de las enseñanzas del sistema romano. Uno era Juan de Wessel. Él colocaba solo a las escrituras como autoridad final en el cristianismo, rechazaba las pretensiones sacerdotales de gobernar la salvación y negaba la doctrina de la transubstanciación. Tomado prisionero por las autoridades romanas de Mainz, murió en 1482. El otro teólogo fue Wessel Gansford, que murió en 1489.
Él proclamaba la doctrina de la justificación por la fe y atacaba la doctrina de las indulgencias. Más tarde Lutero confesó que toda su reforma doctrinal era tan evidente en los escritos de Bessel Gansford que si Lutero hubiera estado familiarizado con estos escritos, sus enemigos lo hubieran acusado de conseguir material de esa fuente. Es decir, estos hombres, tanto Juan de Bessel como Wessel Gansford, tenían escritos que eran ampliamente difundidos, que no fueron eliminados porque la Iglesia Católica, aunque sí había influencia de ella en Alemania, no era tan fuerte para este tiempo como para destruir estos escritos. Y tanto era así que Lutero, cuando sacó sus puntos de vista con respecto a la Iglesia Católica, mucho de lo que él había escrito tiempo después había sido observado por estos hombres años antes. Los Países Bajos en el Valle del Rin. Los registros hablan de movimientos heréticos en el siglo XII. También en el norte de Europa. En los Países Bajos, Tankelmo en 1115 a 1124 denunció fuertemente a las iglesias católicas romanas y a los sacramentos como corrupciones, y en general siguió las enseñanzas de Pedro de Bruys, quien era contemporáneo. Casi al mismo tiempo, Eudo de Stella llevó un ministerio similar en el Valle del Rin. Sus seguidores se exaltaban tanto por su predicación que destruían iglesias romanas y monasterios. Fue apresado por la iglesia romana y murió como mártir por el año de 1148. Otros disidentes muy cristianos y antipapales dejaron un registro de su obra a lo largo del Valle del Rin. Claramente negaban las doctrinas romanas de la transustanciación y del bautismo infantil. Tal vez, de todas las áreas de Europa, Bohemia había sido la más completamente contagiada con la disensión. Históricamente, por supuesto, Bohemia había procurado al mundo oriental como su modelo religioso y solo había aceptado la Iglesia Latina porque había sido traída por los alemanes que protegían Bohemia contra las invasiones magiares del siglo XI. El resentimiento contra los extranjeros, política y religiosamente, formó un fondo de disensión bohemia. Es bien sabido que eran muy fuertes en el sur de Bohemia, tan fuertes que por el año de 1340 ellos amenazaron con destruir a sus enemigos católicos si ellos intentaban ejercer coerción religiosa sobre ellos. Después de las guerras husitas que siguieron a la quema de Juan José en 1415, surgieron los dos partidos, el estricto, que es los taboristas, que sostenían conceptos muy parecidos a los valdenses evangélicos. Ellos se oponían enérgicamente a la Iglesia Católica Romana en todos los puntos, excepto uno, que es la retención del bautismo infantil. Uno de los dirigentes sobresalientes de la disensión bohemia del siglo XV fue Pero Cheliki, nacido en Bohemia por el año 1385. También él siguió de cerca la doctrina de los valdenses. Él permitía la práctica del bautismo infantil, aunque negaba, por lo menos al principio, su validez. Los hermanos bohemios constituían el ala cristiana de la Reforma husita. Se organizaron en un esfuerzo por traer una reforma general dentro de la Iglesia Nacional, así como para restaurar la pureza original que el cristianismo había perdido. En su aspecto práctico, este movimiento formaba una comunidad que se esforzaba por vivir de acuerdo a la ley de Cristo. La organización específica se efectuó por el año 1457. Antes de la crisis de reforma de 1517, este movimiento se había extendido por Bohemia y Moravia y había llegado a ser una considerable fuerza para la reforma. Mediante el amplio uso de la recién inventada imprenta, de la organización de escuelas y de la amplia diseminación de sus doctrinas por Austria y Alemania, los hermanos tuvieron una parte importante en la preparación de los eventos del siglo XVI. Para terminar, puede verse entonces que alguna clase de disensión apareció en casi todas partes de Europa en este periodo. La escasez de registro hace difícil juzgar las doctrinas o el límite de los movimientos. Debe recordarse que esta descripción de estos movimientos no es exhaustiva. La miríada de reformadores que persistieron bajo la superficie de la historia escrita no puede ser conocida. Definitivamente no puede ser conocida. Pero estaban allí estuvieron.
La rapidez con que la reforma se desarrolló en el siglo XVI da evidencia de esto. De qué otra manera no es posible explicar cómo una gran parte del continente y de Inglaterra abrazó los movimientos de reforma tan rápidamente en 1517 y 1534. Tal defección tan general de la Iglesia romana demandaba una disensión general como antecedente. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos y seguimos más adelante con la parte C de este largo texto. ¿Okay? Nos vemos entonces más adelante.